Dice el periódico El Caribe que el 28.7% de los estudiantes son los únicos que saben leer y escribir. Les tengo su respuesta. Les voy a hablar como un maestro, voy a desnudar esa información. Es una información malintencionada. Tiene veneno esa información. Y más veneno tiene los que están detrás. Que les voy a decir quiénes son los que están detrás de esa información. También dice el señor ministro de Educación, Ángel Hernández, que todas las protestas que está haciendo la DP son injustas. Le tengo respuesta, señor ministro. Le tengo respuesta. Y todavía no hay protesta. Óigame, todavía no hay protesta. Pero sobre los amagos que se están haciendo, yo le tengo respuesta. Por otro lado, voy a compartirle un tuit del profesor Eduardo Hidalgo, donde habla que lo primero que toman las clases son las autoridades cuando recortan el almuerzo escolar. Vamos a hablar de eso. Y finalmente también vamos a hablar de las demandas. Señores, en educación no paran las demandas. Demandas y más demandas. Hay unas demandas de la gente que han suplido las tabletas, las computadoras al Ministerio de Educación. Y no se queda que vamos a hablar del doble sueldo porque hay un sector en educación que no lo va a cobrar. Vea esto y mucho más aquí en esta entrega de A Fuerza de Papel y a Punta de la... ¿Cómo es posible que a esta fecha, óigame bien, a esta fecha, haya un sector educativo que no haya cobrado el sueldo 13? Sí, lo que le llaman la regalía, lo que le llaman el doble sueldo, sí, no lo han cobrado. Hay un sector que no, hay una denuncia grave, le vamos a hablar de eso ahorita. Hay lo que se está diciendo. ¿Será verdad lo que se está diciendo de Fulcar? Yo estaba viendo el jueves pasado una llamada que hicieron al programa de Martínez Pozo. Y hay tantas cosas que se está diciendo de Roberto Fulcar, pasado ministro de Educación, que solamente voy a calentar la pista. Voy a dejarlo en duda todavía. Necesitamos las informaciones prudentes, las informaciones concretas para nosotros tratarlas. Vamos a tratar las informaciones que respecta al círculo de la situación de Fulcar, pasado ministro de Educación, que tiene mucho tiempo en Estados Unidos y se vende que está enfermo, y ahora resulta que hay un abogado que dio una denuncia, unas declaraciones más bien en el programa de Martínez Pozo, mediante una llamada donde dice que está preso. Pero nosotros no tenemos las informaciones concretas de qué está pasando alrededor del profesor Roberto Fulcar. Bien, señores, hablando de esta situación y de la gestión de Roberto Fulcar, se ha destapado ahora mismo una demanda respecto a los escándalos que hay en el Ministerio de Educación. La gestión de Roberto Fulcar se caracterizó de demandas y demandas, y ni hablar del pasado director de INAVIE. ¿Cuántas demandas? Y el actual. El actual que todavía hay muchos suplidores que lo acusan que los proveedores de INAVIE fueron de manera arbitraria, que fueron puestos no por los criterios que debe llevar a una licitación. Todo eso está sobre el tapete. Entonces ahora se destapa una demanda contra el Ministerio de Educación. Los suplidores de las tabletas, los suplidores de las computadoras que usan los estudiantes, no le han pagado. Ellos dicen que han entregado más del 50% y no han recibido ni el 30% del dinero, el cual lo ha conllevado a pérdida. Por lo tanto, ellos están demandando, y nosotros entendemos lo particular de que
tienen toda la razón, porque si han entregado más del 50% de las tabletas y no han recibido el equivalente a ese dinero, bueno, pues hay problema. Y hace tiempo que han entregado esas tabletas y esas computadoras. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué están haciendo el dinero del 4%? Porque digo, supuestamente sobra dinero y el gobierno iba a sacar ese dinero para tomarlo para otra parte, deslizarlo, desmontarlo, desviarlo, como usted le quiera llamar. Porque el dinero se va a usar. Ajá, ¿y por qué no le pagan a quien le deben? Páganle a quien le deben. Vamos a hablar del periódico El Caribe. El periódico El Caribe dijo, el pasado jueves, busquen esa edición. No se la tenemos para presentar por un asunto técnico, pero busquen esa edición. El pasado jueves dijo esta noticia. ¿Qué dice? Que solamente el 28.5%, el 28.57% son los únicos estudiantes de un estudio que se hizo que saben leer y comprender. Ajá. Pero se desliza entre las líneas se desliza, queriéndole achacar a los maestros la culpa de que los estudiantes no sepan leer y comprender. Dicen por ahí que memoria contra olvido. Ajá, miren bandidos lo que mandaron a hacer ese estudio, porque bandidos que son. Los maestros dieron el todo por el todo y mucho más. Lo primero que debemos recordarles que venimos de 2 años de pandemia, que nos agarró de improviso, que hubo cambio de gobierno y que hubo cambio de ministro, y que un ministro dejó la educación semipresencial preparada, pero que vino un nuevo ministro que quería ocupar todos los medios de comunicación y le dio un dineral, todo el dinero habido y por haber del 4% del presupuesto a los medios de prensa, radiales, televisivos, entre otros, todos. Usó el dinero, pero era para dar propaganda del gobierno, pero lo usó con la excusa de que estábamos en pandemia y había que dar clases virtuales. Le ofreció a la familia que le iba a dar internet, toda la familia iba a estar conectada al internet. Y los maestros, vamos a recordar, los maestros tuvieron que pagar de su bolsillo, porque nadie le dio internet, para poder conectarse con sus estudiantes. Los maestros tuvieron que usar paquetitos en sus celulares para conectarse con sus estudiantes y la familia, para darle la clase. Ingratos, malagradecidos, porque quieren olvidar eso de lo que el maestro hizo por esta nación para salvar el año escolar, porque los verdaderos héroes, los verdaderos protagonistas de esos 2 años escolares fueron los maestros. Entonces, ¿qué pasa? Que en el medio de la pandemia no se perdió la clase gracias a ese sacrificio que hizo los maestros. Mandan a hacer un estudio. Bueno, pues yo les voy a decir lo siguiente: ese 28%, si es verdad, que lo dudo, que sea tan ínfimo, muy mínimo ese número, pero si es verdad que ese 28% sabe leer, escribir y comprender, se lo debemos a los maestros. El Ministerio de Educación no hizo absolutamente nada, gastar dinero, pero para conseguir nada concreto. Ese 28 se lo debemos a los maestros, si fuera cierto, que lo ponemos en duda. Así que ahí tienen la respuesta que le tiene este humilde profesor a ese estudio, que yo sé cuál es el sector privado, que pertenece al Consejo Nacional de Educación, que llegó al Consejo Nacional de Educación simplemente como un organismo veedor y que hoy es parte del Consejo Nacional de Educación y que vive tirándole toda esa cascarita que es lodo prácticamente al Magisterio Nacional, los enemigos permanentes del Magisterio Nacional. Todo el mundo sabe a quién yo me refiero, todo el mundo sabe. Y van a hacer este estudio y les revelan eso. 28.57% de los estudiantes de este país solamente saben leer y escribir y comprender de acuerdo a ese estudio. Búsquenlo en
en el Caribe, de la edición del pasado jueves. Jueves 15. Bien, entonces, vamos a hablar de almuerzo escolar y de finalización del año escolar. En esta semana ha habido un avispero porque hasta el pasado martes, el pasado martes 13, se esclareció todo. Hubo una reunión el pasado martes 13 entre ADP y el Ministerio de Educación y llegaron a un acuerdo. Porque se cedieron, pusieron el 23 de diciembre, lo nunca visto, dije que iban a salir de vacaciones las escuelas. ¿Y cómo es eso? 23 de diciembre, o sea, los maestros no iban a tener tiempo ni siquiera de comprar su cena, porque el 23 van a estar trabajando y van a salir a comprar algo el mismo 24. Inaudito. ¿En qué cabeza cabe? O sea, los maestros no son seres humanos, le iban a violar lo que establece el reglamento, que dice que son 2 semanas que hay que dar a los 10 días, hay que dar a los maestros, entonces no iban a cumplirse los 10 días laborables que hay que dar a los maestros de Navidad. Entonces, la ADP, no el comité ejecutivo, como se quiso vender en muchos periódicos y que Eduardo Hidalgo lo desmintió, bien desmentido, hablaron de diferentes seccionales y comenzaron a resolutar. Nos vamos al 16, se cedieron también. La mayoría dijeron que le van a celebrar el 19, el Día del Niño. Le bajaron al lunes e iban a celebrar la confraternidad que se hace entre los maestros, que para nadie es un secreto que los maestros se reúnen también, merecen, en una comunidad educativa el 20 y otro el 21. Perfecto. Pues entonces se reunió la ADP y se reunió con el Ministerio de Educación y llegaron a una media y establecieron el 21. Así que, si no te dan información, el 21 es la fecha oficial, no el 19 ni el 20, ni el 23 lo que dice el calendario escolar. El 21 es el acuerdo que llegó ADP y el Ministerio de Educación, la fecha de salida del Ministerio de Educación. Ahora, ¿qué dice Eduardo? Garanticen la comida, porque tienen la costumbre que dicen, es el ministerio que lo hace de Educación, que dicen hasta el 21, pero la tumban el viernes 16, la comida. O la tumban el lunes 21, el lunes 19. No es posible. Entonces vamos a hablar claro. ¿Qué clases van a dar si no hay almuerzo en todos los estudiantes de jornada escolar extendida? Y hablando de almuerzo, tenemos que decir que la famosa fruta que se ofreció en todos los periódicos, miren, se gastó pero mucho dinero en propaganda que iban a llegar fruta y que iban a quitar los néctares. Y es verdad, lo quitaron los jugos. Pero no hay jugo ni hay fruta. Y están mandando en la mayoría de los centros la mitad del líquido que llegaba, la leche, la mitad. Y hay muchos centros a nivel nacional, atención, muchos centros que no le está llegando. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos jornada escolar extendida, en este momento, jornada escolar extendida, que los niños desayunan con la leche, con la poca leche que llega, donde llega, pero no hay merienda. La política educativa que se implementó el pasado gobierno del presidente Danilo Medina, en este gobierno se cayó, porque no hay merienda. La jornada escolar extendida no tiene merienda. Ni lo que se ofreció fruta en lugar de los juguitos con la galleta, ni lo que había, que eran los juguitos. O sea, ni una ni otra, ni lo que había ni lo que se ofreció. Y entonces se ha deteriorado el sistema educativo por todos los lados. Se destapa el ministro de Educación entonces y dice que las luchas de la ADP son injustas. Acuérdense que vamos a hablar de la gente que no ha cobrado el doble sueldo, pero eso es ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que las luchas son injustas, son injustificables. Yo le emplazo a las autoridades educativas que me digan cuántos maestros han nombrado, cuántos hacen falta, que declaren cuántos hacen falta en las escuelas y cuántos han nombrado. Que digan cuántos personal educativo hacen falta y cuántos han nombrado. Porque las escuelas están sucias, no hay quien limpie. Esa es la realidad. Los baños están deteriorados y sucios.
porque antes estaban deteriorados, ahí están las dos. Porque cancelaron al personal que trabajaba y nombraron otros que son botellas que no están trabajando. Y aparte de eso, esos que son botellas que no están trabajando, hay otros que entonces falta que tampoco lo han nombrado. Entonces las huelgas son injustificadas. Ajá. Y aparte de eso, estamos viendo el presidente, muchos presidentes de la seccional, y tomo la palabra del presidente de Santiago, de la Asociación Dominicana de Profesores, que dice que hay una cacería de brujas. Hay una cacería de brujas. Los directores de distrito tienen una cacería de brujas atrás de los maestros, cancelando maestros, quitando directores, viendo pasando el concurso. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, los paros son injustificados, dice el ministro. Mire, le voy a decir lo siguiente. Siéntese cómodo en la silla y espere lo siguiente. Óigame, las condiciones están dadas que a partir de enero, óigame, a partir de enero, si el Comité Ejecutivo Nacional no llama a paro, las seccionales lo van a hacer. Óigame bien. Atención, para que después oiga que Osvaldo tiene la boca de chivo, que está hablando. Miren, yo sé por qué lo estoy diciendo. A partir de enero, si el Comité Ejecutivo no llama a paro para resolver los problemas que tenemos, para que presten atención en serio, muchas seccionales van a paralizar, que han estado calentando en brazos. Miren, esos paros que han llamado, esas movilizaciones, calentando el brazo que están. El juego no ha comenzado, para que lo sepan. Sopla, vamos a hablar de la gente que no han cobrado el salario 13. Bueno, pero antes vamos a invitarte a que comparta, dale like. Si estás viendo este programa, dale like, regala un like, ve allá. Y si no estás suscrito, va. Si el botoncito está en rojo, suscríbete. Comparte en tus redes este programa para que lleguen las informaciones a todo el sector educativo. Miren, dicen los monitores, atención, los monitores de San Pedro de Macorís esta semana han denunciado que ellos no han cobrado el sueldo 13. Atención. Atención a eso. ¿Y por qué no han cobrado? ¿Y qué es lo que está pasando? Que los monitores de San Pedro de Macorís no han cobrado el salario 13. Eso hay que prestarle mucha atención. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Y dónde está el dinero, Dios mío? ¿Dónde es que está el dinero? Se está hablando en este momento de la regularización. Señores, el lunes pasado comenzaron las entrevistas de la regularización de los técnicos interinos que están en los diferentes distritos y regionales. Yo les voy a decir lo siguiente. El ministro está hablando de un concurso para regularizar los directores interinos y hay una cláusula que dice, atención, hay una cláusula que dice que deben de tener mínimo un año. Ajá. Miren, en esto o todo vaca. Ah, ¿y por qué están regularizando los técnicos que no tienen un año? Técnicos que tienen 3 meses en funciones, 2 meses, 5 meses, y lo están regularizando. Sí, así como lo oye, sopla ahí. Entonces, óigame, vamos a medir a todo el mundo con la misma vara, con la misma medida. Es injusto. Eso es injusto. Y la ADP, ¿qué ha dicho sobre esos directores? No, hay que, óigame, igual, a todo el mundo igual. Todos somos maestros. En diferentes funciones, pero todos somos maestros. O decía Juan Bosch, o jugamos todos, rompemos la baraja. Aquí están todas las condiciones dadas para que haya un tranque en educación. Vamos a ponernos los pantalones. Señores, hasta aquí esta entrega de A Fuerza de Papel y a Punta de Lápiz. Gracias por recibirnos.